Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos nuevamente juntos para compartir alguna reflexión, alguna palabra de aliento, de fe y esperanza. Y en esta tarde lo que quiero compartir es especialmente para una persona que conocí en estos últimos días y que está pasando, mejor dicho, no una persona, una familia. Pero yo trato con la señora, que es una clienta mía, y está pasando esta familia por una situación muy difícil, como padres, como mamá, con su hija. Así que quiero compartir esta reflexión, estas palabras y infundir la fe en Dios, a creer que Dios tiene poder y autoridad para revertir todo aquello que la ciencia y que el ser humano no puede hacer. Nosotros lo hemos experimentado a lo largo de la vida, hemos visto personas que en cuanto a la ciencia no tenían solución, respuesta, pero Dios cambió esa situación y sanó y liberó de las enfermedades y la gente continúa viviendo. También quiero decir que todos un día vamos a partir. La vida del ser humano es nacimiento, desarrollo y muerte. Y aún aquel amigo tan íntimo de Jesús llamado Lázaro, el cual sus hermanas pidieron a Jesús que interviniera en su enfermedad, y él, cuando llega, Lázaro ya había muerto, él, aunque lo resucita a Lázaro, y esto fue de asombro en su momento para toda la gente, Lázaro volvió a morir, como todos un día vamos a morir. Nosotros decíamos que la muerte nos llega ya al final, pero lamentablemente a veces la muerte llega en los momentos que uno no la desea, no la espera. Y bueno, pero yo quiero en esta tarde infundir fe, aliento y saber que lo más importante es que nuestra alma se preserve para la vida eterna. Quiero leer un pasaje que se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Si ustedes me acompañan o simplemente me escuchan, quiero compartir esta palabra. Dice la Biblia: cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciendo: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ellas para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándole a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién era la persona que lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo que lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús,
Sin hacer caso de ello, le dijo al jefe de la sinagoga, llamado Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cumí, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar y la gente se quedó muy admirada. Este es un pasaje en el cual encontramos dos hechos de sanidad espiritual y física. ¿Por qué digo espiritual? Porque se encontraron con Jesús. Y física porque realmente hubo en el cuerpo de estas dos personas una sanidad del cuerpo. Primero la mujer con un derrame de sangre que por 12 años había estado sufriendo. Pero en esta tarde yo quiero específicamente detenerme en la hija de Jairo. Dice el versículo 21 que una gran multitud deseaba oír a Jesús. Hoy en medio de esta pandemia hay multitudes también, por aquí y por allá, que desean oír, saber qué es lo que va a pasar, qué va a acontecer con el mundo, cómo va a ser la situación mañana, la semana que viene, el mes que viene. Nuestro país comienza esta semana una nueva etapa de cuarentena. ¿Cómo vamos a encarar esta situación? Hay grandes multitudes alrededor del mundo que están queriendo saber qué va a pasar. En medio de toda esa multitud, como la que seguía a Jesús, llega un padre, Jairo, un principal de la sinagoga. No era cualquier persona, era un hombre que tenía cierta reputación en la ciudad, en el entorno de la ciudad, con la gente de alrededor. Pero un padre sufriendo, con dolor, necesitado de una solución. ¿Qué padre que tiene a su hija enferma? ¿Qué padre, madre que tiene a su hija enferma con esta situación como la de la hija de Jairo? No va a hacer todo lo que está a su alcance para solucionar esta realidad de su propia hija. Y ustedes saben que dice el relato que hemos leído que Jairo fue al encuentro de Jesús y se arrojó a los pies de Jesús. El hecho de arrojarse a los pies de Jesús implica reconocer que Jesús tenía la autoridad para producir el milagro. Y es bueno arrodillarse. ¿Cuánto hace que no te arrodillas? ¿Cuánto hace que no te arrodillas alrededor de tu cama y clamas a Dios y pedís a Dios? Algunos desde que éramos niños no nos arrodillamos. Otros, al pasar diferentes situaciones de la vida, nos llevó a tener que arrodillarnos, a tener que ir a los pies de Dios para clamar una respuesta. Dice la Escritura que Jairo se arrodilló a los pies de Jesús y produce una súplica con insistencia. Tengo a mi hija enferma, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, ella quedará sanada y liberada de esta enfermedad. Lo que hay que destacar acá es la fe de Jairo. Qué importante es que uno tenga fe en Dios que tiene poder para sanar. Jesús decide ir con este padre sufriente porque Jesús fue movido a misericordia por la actitud que tenía este padre. Cada vez que un padre o una madre pide a Dios
desde el cielo escuchan ese clamor, ese pedido. En los versículos 24 al 30, de 25 al 34 encontremos a la multitud con la mujer. Pero en el 35 vuelve el relato de Jairo. Un relato donde cuando pasa la situación de la mujer, se le acercan los conocidos de Jairo y le dicen en el versículo 35, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Las noticias de la tierra, los comentarios pesimistas, los argumentos, las realidades humanas y cuántas cosas que pasan alrededor de Jairo y alrededor nuestro en este tiempo. Pero te quiero decir, son cosas terrenales. El área espiritual donde se deciden las cosas más importantes está bajo la autoridad de Dios porque Él está reinando y las cosas espirituales son las que permanecen, son las eternas. Este cuerpo que hoy ves, un día va a morir, va a partir, pero lo que importa es de dónde va el alma. La respuesta de Jesús a Jairo es, no le hagas caso a la noticia. En la esfera en la cual Dios se mueve es la esfera celestial, no terrenal. Los argumentos de estos conocidos de Jairo que decían, no molestes al maestro, yo tu hija es muerta. Jesús se dirige a Jairo y le dice, no tengas miedo, sino que cree nada más. Tenés fe. Jesús le pide a Jairo creer. Y Dios no pide sacrificios. Dios no pide sufrimientos. Dios no pide dinero ni bienestar. Ni bienes materiales. Dios solamente quiere que vos tengas fe en Él, en Jesucristo como el intermediario para llegar a Dios. Jesús es el único que murió en la cruz para poder llegar a Dios. Y Jesús es el único camino. Jesús, dice la Biblia, es el camino, es la verdad y es la vida. Así que está todo bajo la autoridad de Dios. Aún lo que sucede en este tiempo de pandemia y lo que va a suceder, las decisiones finales de los gobernantes de este mundo, está todo bajo la autoridad de Dios. Jesús desea que nosotros nos rodeemos con gente que tiene fe en Él. Es importante cuando uno está pasando un momento difícil, como la enfermedad de un hijo, como la enfermedad de la hija de Jairo, que él se rodee, dice la Biblia, de gente que tenga fe. Cuando él llega a su casa y se encuentra con este alboroto, con Jesús y los discípulos de Jesús, simplemente le dice, tenés fe, tenés fe. La niña no está muerta, está durmiendo. La gente que está allí se burla de Jesús, se ríe, como en este tiempo y como en todo tiempo. Cuando uno empieza a hablarle de Dios a la gente se burla, se ríe, pero cuando está, como quien dice, con la soga al cuello, ahí se acuerda de Dios. Y te quiero decir, aunque la gente se ríe, acércate a Dios. Acércate a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es la respuesta para este tiempo. Ahora bien, quiero recalcar algo. Nosotros nacemos, vivimos, nos desarrollamos y morimos. Pero lo importante es dónde va tu alma. Así que Jesús hizo salir a todos los negativos, a todos los pesimistas, a todos aquellos que estaban allí diciéndole, no, si ya está muerta. Entró él con sus discípulos y con el padre y la madre, que eran los principales interesados. Jesús se dirige a la niña que está allí durmiendo. Jesús no da órdenes, da instrucciones y le dice a la niña, levántate. Tomándola de la mano, del brazo, levántate. Y ella se incorpora, se levanta. Y denle de comer. Queremos en esta tarde, para terminar, infundir fe.
que crean en el poder transformador, sanador y restaurador de Dios. Dios es Padre y entiende el dolor de cada padre y de cada madre. Ahora, la niña fue sanada. Y quiero decirte, tú que estás sufriendo por tu hija, quiero decirte que tenga fe, porque lo importante es que se sane, pero más importante es que su alma tenga un encuentro con Cristo como la tuya, como la tuya. Este mensaje es específicamente para Mariana, para su esposo y para sus hijos. Esta semana con mi esposa, cuando yo volví de hacer mi trabajo y compartí en la mesa familiar, oramos también por esto. Yo estuve orando y clamando a Dios. Y quiero animarte, Mariana y su familia, a que tengan fe en Dios. Y es para todos, tengamos fe en Dios, en la persona de Jesucristo. Más que el cuerpo, en que el Señor sane nuestra alma y podamos tener una experiencia, una relación íntima y diaria con Dios por medio de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga y que en este tiempo se incremente la fe y la relación con Dios. Chao.